vamos a abordar un tema adicional, que es cómo vamos a poder obtener una factorización QR haciendo uso de reflectores a través de vectores o reflexiones principales de Householder, que ya hemos definido. Entonces necesitamos recordar un par de cosas. Cuando nosotros teníamos una matriz A, su factorización QR consistía en dos matrices multiplicadas. Q era una matriz formada por vectores ortogonales, de hecho por vectores ortonormales. Y tenía la característica, al ser sus columnas ortonormales, nosotros teníamos la característica de que Q por Q transpuesta conjugada, recuerden que esto lo que nos va a dar como resultado a la hora de hacer esto va a ser el producto interno de las filas de Q, o sea, de las columnas, fila. Aquí tendríamos, vamos a ponerlo transpuesto por este, de forma que acá vamos a tener el producto interno de sus columnas, la columna I con la columna J. Y esto que está acá nos va a dar la delta de Kronecker, que es la delta sub IJ, y esa forma la matriz identidad. O sea que aquí nosotros tenemos que el inverso de Q se puede obtener como Q transpuesta. En este caso estoy hablando únicamente del caso real. Para el caso conjugado, para el caso complejo, nosotros utilizamos el transpuesto conjugado. Y aquí entonces tendríamos el H de Armite aquí. Entonces lo que nosotros sabemos es que este Q es la representación matricial de un operador unitario. Eso es lo que nosotros tendríamos a la hora de obtener esto que está acá. Y entonces el R era una matriz triangular superior. En otras palabras, aquí lo que vamos a tener con R es que, por ejemplo, en la primera columna vamos a tener una entrada y luego vamos a tener ceros. En la segunda columna acá podemos tener otras cosas. Acá podemos tener en el 2, 2 algo y de ahí ceros. Aquí podríamos tener 1, 3, 1, 3 y acá ceros. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tener todos los elementos. Siempre arriba, o más bien abajo de la diagonal principal, vamos a tener ceros, ¿verdad? Esto nos recuerda a la forma escalonada que nosotros buscamos en estas matrices. Esa es la matriz R. La ventaja de esta matriz R es que asociada el sistema de ecuaciones asociada a esta matriz R es muy fácil de resolver, y eso se debe a que, por ejemplo, si yo tomo R, o voy a escribir un sistema de ecuaciones en forma escalonada, por ejemplo tenemos 3, 2, 5, 0, 1, 7, 0, 0, 3, y esto está igualado a algún vector de constantes, digamos ABC. Entonces la tercera ecuación nos dice que 3x3 es igual a C, con lo que el x3 puede ser un tercio de C. Ahora en la segunda ecuación nosotros tendríamos x2 más 7x3 igual a B, pero al sustituir este aquí, de 7 tercios de C, podemos despejar x2. Y ahora podemos regresar a la primera, y entonces así por sustitución hacia atrás, así es como se dice, en inglés es backward substitution. Entonces ahí vamos a ir pudiendo resolver este sistema de forma relativamente eficiente. Además también es fácil o es computacionalmente menos costoso calcular la inversa de una de estas matrices. Entonces eso es una de las razones por las cuales esta factorización QR nos será muy útil. Y como ustedes, como mencionamos en alguna clase, el hecho de poder factorizar o los algoritmos para la factorización QR, incluido el de Householder, es uno de los algoritmos más importantes del siglo pasado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizarlo a través de lo que nosotros llamamos reflectores elementales. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestra matriz A, y esta matriz A tiene columnas aquí, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, y nosotros vamos a considerar ahora el vector E sub 1. El vector E sub 1 va a ser un vector columna que tiene 1 en la primera componente y 0 en todas las demás. Entonces acá nosotros vamos a utilizar un vector
para hacer la reflexión U, que de momento no es unitario, que va a ser el vector A1, es decir, la primera columna de mi matriz, más el signo. Entonces el signo nosotros lo vamos a definir de manera un poco diferente a como normalmente se define. Vamos a definir el signo de un número X como 1 si este número es mayor que 0 y como menos 1 si este número es menor o igual a 0. O sea que normalmente el signo de 0 se define como 0, pero nosotros lo vamos a usar como menos 1 para poder tener más congruencia con el algoritmo y que funcione mejor. Entonces mi U va a ser construido de esta manera, sacando la norma de la 1 y multiplicándolo por E1. Entonces lo primero que yo voy a necesitar es que voy a construir un reflector a través de este vector, pero resulta que para eso voy a tener que volverlo unitario, y para volverlo unitario yo voy a necesitar la norma. Entonces voy a calcular la norma al cuadrado, y entonces acá es donde empezamos a utilizar casi todo lo que hemos visto a lo largo de nuestro curso, porque ustedes recordarán que cuando yo tenía la norma de una suma de dos vectores al cuadrado, no era la norma de uno más la norma del otro, casi era la norma del primero al cuadrado más dos veces la parte real, pero en este caso yo estoy trabajando solo con matrices reales, así que simplemente va a ser dos veces el producto interno del primer vector con el segundo. Ahora observen que en el segundo vector esto es escalar, así que eso va a salir. Entonces tengo el signo de A1,1 por la norma de A1 por el producto interno que queda entre el A1 y el E1 más, y aquí voy a cambiar esto hacia acá abajo para que quepa la expresión, voy a tener el segundo vector norma al cuadrado. Entonces acá vamos a tener el signo con valor absoluto, pues se va a desaparecer porque solo es 1 menos 1 y su valor absoluto pues sería 1 en cualquier caso. Entonces acá vamos a tener la norma de A1 por la norma del S1 al cuadrado. Ahora, si ustedes observan acá, la norma de este vector, pues ese es 1 porque es un vector unitario, entonces esto va a ser 1. Y adicionalmente observemos qué va a suceder con el producto interno de este A1 con X1. El A1 va a tener aquí todos los elementos de la primera columna de la matriz A. O sea que aquí vamos a tener A11, A21 y así hasta AN1. Y ahí vamos a tener producto interno con 1, 0, así. Y entonces lo que yo voy a obtener aquí es A11. Eso es todo. De ahí todos los demás van a 0. Entonces esta expresión que yo tengo acá va a ser la norma de A1 cuadrado más dos veces, y entonces tengo el signo de A11 con A11. O sea que si es negativo voy a tener menos A11, y si es positivo voy a tener A11. Eso lo que es el valor absoluto. O sea que aquí tengo dos veces el valor absoluto de A11 por la norma de la primera columna de mi matriz. Así. Más la norma de la primera columna de la matriz al cuadrado. Si se dan cuenta, en todo esto que está acá, yo tengo un factor común que es A1, norma. Entonces la norma de U al cuadrado va a ser igual a norma de la primera columna de mi matriz por, aquí tendríamos norma de la primera columna de mi matriz más dos veces el valor, más dos veces no, porque el 2 también lo vamos a tomar como factor común. Acá, que este más este es dos veces la norma del A supra 1 al cuadrado. Entonces ahí tengo A supra 1 norma más valor absoluto de A sub 1, 1. Entonces acá ya tengo la norma de esta matriz, de este vector, perdón. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a calcular el reflector elemental que yo necesito. Y ese reflector elemental, recuerden ustedes que aplicado a un vector X va a estar dado como X menos dos veces el producto interno del vector U unitario. Entonces la versión unitaria de U no va a ser otra cosa más que 1 dividido la norma de U por U, producto interno con X
y esto con U unitario otra vez. Este es el reflector elemental que yo necesito. De momento los estoy trabajando todos a través de la notación que ya tenemos con productos internos, pero lo voy a trasladar todo a notaciones matriciales para que sea más fácil de implementar. Bueno, y entonces acá nosotros ya podemos empezar a calcular qué es lo que le sucedería a esto cuando yo se lo aplico a la columna 1. Entonces veamos qué es lo que sucede cuando le aplico este reflector elemental a la columna 1. Entonces esto va a ser un trabajo relativamente complicado, ¿verdad? Pero no es imposible. Acá tenemos la columna 1 menos 2 veces el producto interno. Este U es 1 dividido la norma de U por U. Producto interno con A1. Y aquí tendríamos 1 dividido la norma de U por U. Y entonces acá lo que vamos a tener es A supra 1 menos 2 veces los escalares que tenemos acá me darían la norma de U al cuadrado. Producto interno de U con A supra 1 por U. Y entonces vamos a buscar qué es lo que me queda aquí. ¿Qué es lo que me queda de este producto interno? Entonces vamos a hacer el producto interno entre U y A supra 1. Y entonces recordamos que U nosotros le definimos como A1 más el signo de A sub 1, 1 por la norma de A supra 1 por E1. Y aquí con A supra 1. Y entonces utilizamos nuestra propiedad de linealidad. Y tendríamos A supra 1 producto interno con A supra 1 más el signo de A sub 1, 1 por la norma de A supra 1 por el producto interno de E1 con A1. Entonces aquí nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a obtener, ¿verdad? Ya tenemos una idea de qué es lo que nos va a quedar. Entonces podemos operar. Recordemos que esto que estaba acá se convertía solo en el A sub 1, 1, o sea, el primer elemento del vector. Y esto que está acá sería la norma de A1. O sea que aquí tengo norma de A1 más, y entonces A1, 1 por su signo, eso era valor absoluto de A1, 1 por la norma de A supra 1. O sea, aquí tengo factor común la norma de A supra 1. Perdón, aquí este es al cuadrado. Entonces tengo la norma de A supra 1 por la norma de A supra 1 más el valor absoluto de A sub 1, 1. Eso es esto que está aquí. Entonces, es eso que está ahí. Entonces, observen ustedes acá que tenemos reflector elemental de A sub 1 igual a A1 menos esto que me quedó aquí. Esto que me quedó aquí es casi lo mismo que la norma del U al cuadrado. Excepto que la norma del U al cuadrado tiene un 2 que yo no tengo aquí, o sea que aquí tengo un medio de la norma de U cuadrado. Eso es lo que tengo ahí. Entonces esto va a ser 2 veces dividido la norma de U cuadrado por un medio de la norma de U cuadrado por el vector U. Entonces acá todo esto se cancela y se vuelve 1, y entonces lo que tengo es A supra 1 menos U, pero U era, aquí vamos a poner menos, A supra 1 más el signo de A sub 1, 1 por la norma de A sub 1 por el E sub 1. Y entonces aquí lo que vamos a obtener es que estos dos se van a cancelar y me va a quedar menos el signo de A sub 1, 1 por la norma de A sub 1 por E sub 1. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y todo eso qué? Pues resulta que esto que está acá, recuerden que el E1 es un vector que tiene todas sus entradas 0, excepto la primera. O sea que todo esto se va a convertir en menos signo de A sub 1, 1 por norma de A sub 1, 1. Y de ahí todos los demás elementos de esta columna van a ser 0. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo le aplique ese reflector elemental a cada uno de los elementos de mi matriz? O sea, cuando yo le aplique esto a la primera columna, a la segunda, a la tercera, etcétera, así, y obtengo una matriz de ahí.
Pues esto es equivalente a usar la representación matricial de R y multiplicarla por A. Y el resultado que vamos a obtener es que la primera columna va a tener aquí un escalar que voy a poner xi. Y de ahí vamos a tener ceros. Y de ahí vamos a tener todos los demás. Todos los demás. Aquí vamos a obtener otras entradas. Voy a poner el A fila 2 columna 1'. Aquí vamos a tener, voy a ponerles B. Entonces vamos a tener B1, B2, así. Aquí vamos a tener B21, B22, etcétera. Aquí vamos a tener toda otra entrada, otra submatriz que va a estar aquí. Esta submatriz que yo voy a obtener ahí. Acá va a haber una submatriz. Pero si se dan cuenta, ya hice lo que normalmente necesitaría o lo que necesito en una matriz triangular superior, que es tener una entrada no 0 o probablemente 0 y luego todas las demás en esta columna son iguales a 0. Entonces ya va tomando forma de matriz triangular superior. Y entonces lo que vamos a hacer, y eso es lo que hace el algoritmo de Householder, es utilizar ahora esta que está acá y a esta aplicarle otro reflector elemental, y entonces vamos a poder convertir esto en 1 y todo lo demás en 0. Y luego vamos a tener otra submatriz y así sucesivamente vamos a ir logrando obtener la matriz triangular superior que yo necesito. Y como lo he obtenido a través de la aplicación de reflectores, y los reflectores, como ustedes ya probaron en algunos de sus ejercicios, es un operador unitario, entonces yo voy a obtener un operador unitario que lo voy a llamar R asterisco acá, aplicado a mi matriz A. Esto no va a ser otra cosa más que una matriz triangular superior. Este reflector que está acá, este es un operador lineal que es unitario, de forma que su inversa es la transpuesta conjugada de él, o su adjunto es su propia inversa, de forma que aquí yo podría obtener la factorización QR al hablar aquí de Q por T, y este Q que yo voy a necesitar va a ser la composición de todos estos reflectores transpuestos. Entonces ahora la tarea que nos queda es tratar de reescribir este reflector elemental a través de operaciones matriciales, es decir, obtener su representación matricial. Y eso va a ser relativamente sencillo y lo vamos a hacer a continuación.